Raat, usted ha sobrevivido a 2 guerras, ha recibido disparos, ha sido secuestrado, amenazado de muerte. ¿Por qué? El Islam es una religión violenta. Los cristianos en Irak hemos vivido toda la vida perseguidos. Todo el mundo habla de los ataques de Israel a Gaza y a los musulmanes, pero nadie habla de la persecución y el verdadero genocidio que sufrimos los cristianos en nuestras tierras. El Islam se extendió por el filo de la espada. No ha cambiado. El objetivo principal del Islam es conquistar todo el mundo. Y, por ejemplo, Sura 2, el versículo 191, dice textualmente: tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Por eso para los musulmanes el Andalus es una tierra musulmana. Matad a los asociados donde quieran que les encontréis, capturadles, sitiadles, tenedles emboscadas por todas partes. Este es el Islam. Pero fíjate, el Corán tiene 114 capítulos. No existe la palabra amor. La religión islámica no conoce el amor. El Islam no es una religión. El Islam es el anticristo. ¿Quieres seguir llevando el velo, el hijab, el burka, practicando el Islam y imponiendo el Islam? ¿Para qué has salido de tu país? Quédate en tu país. ¿El Islam está más extendido que el cristianismo? No sé por qué no me han cortado el cuello. A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Raat Salam Naaman. Es un orgullo de verdad poder estar hoy con usted. Un placer. Raat, usted ha sobrevivido a 2 guerras, ha recibido disparos, ha sido secuestrado varias veces, amenazado de muerte. No sé si podría explicarnos por qué. Por mis ideas pacifistas contra el radicalismo, el fanatismo islámico y también contra el régimen de Saddam Hussein, defendiendo mi fe cristiana y también la libertad de mi comunidad caldea cristiana en Irak. Nosotros en Irak hemos vivido perseguidos de toda la vida. Los cristianos en Irak hemos vivido de toda la vida perseguidos. Por lo tanto, yo escribía, hablaba, pedía libertad, democracia, libertad religiosa, más bien dentro de mi país donde he nacido. Además, mucha gente cuando hablan de Irak, Siria, Líbano, Jerusalén o Egipto, la gente habla como el mundo árabe musulmán. Este no es mundo árabe musulmán. Este es un territorio judío cristiano. Nosotros hemos estado en este territorio desde el principio. Mis antepasados vivieron en Mesopotamia. Los musulmanes nos conquistaron en el siglo VII y obligaron a muchísima gente cristiana de estas tierras a convertir al Islam. El Islam es una religión violenta. Es una religión de imponer sus ideas y sus creencias en los territorios donde conquistan. Por lo tanto, gracias al segundo califa ortodoxo, Omar, después de la muerte de Mohammed, empezó a conquistar toda esta tierra, toda Mesopotamia y el norte de África. Empezó por Irak en el año 1937, Siria, 637, Irak, 638, Siria, 640, Jerusalén, 641, Egipto, y de ahí se extendió en todo el norte de África. Y así se extendió el Islam. El Islam se extendió por el filo de la espada. El Islam nació en la península arábica, pero empezó a obligar a toda la gente de Mesopotamia, el norte de África, a convertirla al Islam, aplicando leyes del Corán. El Corán es el libro más sagrado del Islam. En la Sura 9, el versículo 29, aquí dice textualmente, y hasta hoy día los musulmanes aplican estos versículos: combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, que son los judíos y cristianos, que no practican la religión verdadera que es el Islam, hasta que humillados paguen el tributo. Por lo tanto, esto es lo que hacían el Islam. El Islam conquistaban los pueblos, las ciudades, los territorios, y obligaban a la gente, o daban a elegir a la gente entre convertir al Islam
pagar el tributo o morir por la espada. Por lo tanto, la gran mayoría de la gente pues, pagaban tributo, el que tenían dinero pagaban el tributo. Yo creo que mis antepasados eran ricos y pudieron pagar el tributo. Otros se convirtieron al Islam y otros fueron asesinados, muertos como mártires. Y hasta hoy día el Islam no ha cambiado. El objetivo principal del Islam es conquistar todo el mundo y someter todos los pueblos bajo el Islam. Y eso es lo que yo hacía en mi país, pues daba a conocer todas estas historias y hablaba de que el Islam es una religión violenta y es un peligro real para, desde que nació, en el presente y en el futuro también. Es una amenaza real para todo el mundo, el Islam, porque el objetivo principal del Islam es conquistar todo el mundo y convertirle al Islam. Y eso es lo que yo hacía en mi país, porque conocía la historia del Islam, estudié el Islam, además conocía también la Biblia, porque yo soy cristiano católico caldeo y a mucha honra, y hacía una comparación. Cuando vino Jesús, le preguntaron a Jesús, en Mateo el capítulo 5, ¿por qué ha venido? ¿Por qué ha venido? Y dijo Jesús, yo he venido para predicar la paz y también no vengo a abolir la ley de los profetas, vengo a cumplir. Sin embargo, Mahoma o Muhammad, el profeta del Islam, le preguntaron lo mismo y dice en la sura 9, el versículo 33, yo he venido para abolir todas otras religiones, para estar por encima de todas otras religiones. El Corán es el libro más sagrado para los musulmanes, es palabra de Allah absoluta y hay que aplicar todo lo que dice el Corán. Y el Corán tiene 255 versículos, no hay tiempo, pero lo puedo recitar todas, las tengo de memoria, animan a matar a los judíos y cristianos. Y ese es el yihad. ¿Podría darnos más ejemplos? Muchísimo. Uno solo, si quieres 70 ejemplos se puede dar. Por ejemplo, Sura 2, el versículo 191. Dice textualmente, tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Por eso para los musulmanes el Andalus es una tierra musulmana, porque fue conquistada por el Islam. Y nunca olvidan del Andalus, nunca olvidan de España, nunca olvidan de la península ibérica. Otra sura, le vas a leer tú mismo. La sura 9, el versículo 5. Toma. 5. No, a ver. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociados donde quiera. A los asociados, los infieles. Se refiere entre ellos los judíos y cristianos. Donde quieran que les encontréis, capturadles, sitiadles, tenedles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten, hacen la azalá y dan el azaque, entonces dejadles en paz. Dios es indulgente, misericordioso. Este es el Islam. Este es el Islam cuando algunos dicen que el Islam es una religión de paz y es una religión divina. El Islam no es una religión. El Islam es el anticristo. El Islam es un movimiento social político. No es una religión divina. Es diabólico. El Islam es el cumplimiento de las profecías de Jesús en Mateo 24, cuando dice Jesús, vendrán después de mí muchos profetas y hablan en el nombre de Dios, pero son falsos, profetas falsos. También en la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 18, habla del anticristo. Todos aquellos que no creen en Jesús como Cristo son el anticristo. Nosotros o somos cristianos o no somos. Yo sí soy cristiano y a mucha honra. Y hablo la verdad, porque muchísima gente cuando me escuchan hablando eso, dicen, es que hablas muy fuerte sobre el Islam, pues el cristianismo es una religión de amor, es verdad. La religión cristiana es una religión de amor. De hecho,
El mismo Jesús dijo en la primera carta de Juan, el versículo 4, el capítulo 4, el versículo 8 dice, Dios es amor y que no conoce, que no ama, no conoce a Dios. Pero fíjate, el Corán, todo esto, el Corán tiene 114 suras, capítulos. No existe la palabra amor. Hay sinónimos, pero palabra amor no existe. El cristianismo se resume en una palabra, amor. Por eso el Corán, la religión islámica, no conoce el amor. No saben amar, no saben convivir con otras religiones, con otras creencias. Hoy día hay muchísima gente, muchísimos presuntos expertos, presuntos especialistas, por eso a mí estas palabras me ponen muy mal, islamólogos, yo no sé de dónde sacan estos títulos, orientalistas, otras calificaciones que yo no sé estos títulos de dónde los sacan, porque yo no soy ni experto, ni soy analista, ni soy especialista. Yo soy doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos, y soy doctor en ciencias religiosas. Eso es lo que soy. Ni experto, ni analista, ni nada. Y soy investigador, escritor, profesor, traductor, intérprete. Por lo tanto, aquí en España hay un deporte muy, muy extendido y muy nacional. Todo el mundo habla de todo y no tiene ni idea de nada. O sea, cuando hay un apagón, pues todo el mundo habla del apagón. Cuando hay el Papa, ahora todo el mundo son papistas. Cuando hablan de Sánchez, pues todo el mundo sabe de Sánchez y del socialismo. Y el Islam, cuando ha atentado, todo el mundo sabe del yihadismo. Es que es muy difícil hablar del Islam. ¿Por qué? El Islam es hay que estudiar muchísimo. Hay que investigar muchísimo. Primero, hay que conocer el territorio árabe musulmán, la época preislámica, la península ibérica. Hay que estudiar toda la historia preislámica y el territorio de la península arábica. Segundo, hay que estudiar el comienzo del Islam, el nacimiento del profeta del Islam, Muhammad. No se llama Mahoma, porque no se traduce el nombre, se llama Muhammad. Tú sabes, Muhammad oficialmente se casó con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas y tuvo relaciones sexuales con otras 43 mujeres. Tuvo 55 mujeres. Era una máquina el tío. Encima decía, en sus dichos, decía que él podía satisfacer a todas sus mujeres en una noche. Tenía fuerzas sexuales de 100 hombres. Y dice eso en sus dichos y hechos. Como que Dios no tiene nada que hacer, solamente preocuparse por la fuerza sexual de Mahoma. Mahoma participó en 99 batallas. Desde el año 622 hasta su muerte, en el año 632. En 10 años, 99 batallas. Mató miles de personas en su espada. A ver, alguien que me explica. ¿Cuándo tuvo tiempo de predicar? Con tantas mujeres, tantas batallas, tanto botín. Fíjate, Muhammad, lo listo que es. ¿Qué dice aquí? Encima, cuando hacía las batallas y conquistas. En la sura 8, el versículo 1, y dice, te preguntan por el botín. El botín es las ganancias de la guerra. El botín pertenece a Dios y a su enviado. Fíjate qué listo. Claro, Dios no está aquí, pues todo para él. Toda la ganancia de la guerra es para él. Y aparte, Muhammad se casó con la tercera mujer, Aisha,
cuando él tenía 53 años y ella tenía 6 años. ¿Cómo se llama eso? Feria. Muhammad se casó con la 7ª mujer, que era la mujer de su hijo adoptado. Obligó a su hijo a divorciar de su mujer y se casó él con ella, Zainab. ¿Cómo se puede creer en un profeta como este? El Islam no es una religión. Nosotros no podemos, como cristianos, no podemos creer en el Islam como una religión. ¿Por qué? Como dije anteriormente, o somos cristianos o no. Primero, el Islam no cree en Jesús como Cristo, porque para ellos Muhammad es Jesucristo. Por eso nosotros nos llaman nazarenos, no cristianos, porque la palabra cristiano significa seguidores de Cristo. Nazareno no es. Entonces, si nos llaman nosotros en árabe Mesíhi, seguidor del Mesías, están afirmando que Jesús es el Mesías. Nosotros nos llaman Nazara a los cristianos. ¿Por qué? Porque no creen ellos en Jesús como el Mesías. Según la Sura 33, el versículo 40, para ellos Muhammad es el último profeta y es el Mesías. 2. Los pilares importantes de la iglesia y del cristianismo son: primero, Jesús nació de una virgen. Jesús nació en una cueva, en un pesebre. Pues según la Sura 4, el versículo 158, la Sura 19, Jesús nació en el desierto, bajo de una palmera. No había ni pesebre, ni había pastores, ni había animales, ni había magos. El Corán no habla de San José para nada. Nos han cargado las Navidades. Nos han cargado el Belén. No hay Belén. Según la Sura 4, el versículo 158, dicen: Jesús ni ha muerto, ni ha sufrido la pasión, ni ha muerto en la cruz. Nos han cargado también la Semana Santa. Según ellos, según los musulmanes, Jesús, antes de su captura por los romanos, pues se subió al cielo y no sufrió ni la pasión ni la muerte en la cruz. Y esos son pilares importantes en el cristianismo. ¿Cómo podemos creer en una religión o una secta? Yo la llamo una secta, que no cree en Jesús como Cristo y no cree en la pasión y la muerte de Jesús en la cruz. Y la principal venida de Jesús a la tierra, según la Biblia, Jesús vino a la tierra por el rescate, para sacrificar su vida por toda la humanidad, e incluso a los musulmanes. Jesús vino por miles de razones. Vino a predicar el amor, vino a predicar también el fin del mundo, y vino a denunciar de que llegarán después de mí profetas falsos. Y Jesús, para los musulmanes, Muhammad es el último profeta. Para nosotros, los cristianos, según el libro de Apocalipsis y según el libro de Juan, Jesús es el alfa y omega, es el principio y el fin. Después no hay ningún profeta. Por lo tanto, ¿cómo puedo decir que el Islam es una religión? La puedo llamar cualquier cosa menos religión divina. Por eso muchísima gente, cuando hablan del Islam, tienen que estudiar todo eso. Tienen que conocer la Biblia, tienen que tener fe en su religión cristiana y conocer el Islam, la vida de Muhammad. Luego, lo más importante también, tienen que conocer también la división entre el Islam, entre chiíes y sunís. Muchísima gente habla de chiíes y sunís. Yo tengo un libro que se llama Todo sobre el Islam. El Islam, aparte de los chiíes y los sunís,
Los chiíes están divididos a 47 ramas, los sunís a 43 ramas. Y no están de acuerdo entre sí. Lo que une el Islam es el Corán. El Corán es un libro violento. A mí me extraña, muchísima gente dice, he leído el Corán, una poesía. A ver, sácame la poesía. Yo, mira, ya no voy a hacer nada. Abro así, lee lo que quieras. A ver, ¿dónde está la poesía en el Corán? A ver. Lee cualquier versículo y explícamelo. Casad a aquellos de vosotros que no estén casados, y a vuestros esclavos y esclavas honestos. Si son pobres, Dios les enriquecerá con su favor. Dios es inmenso, omnisciente. ¿Esta es una poesía? ¿Qué entiendes de esto? Cada versículo del Corán, atrás de ello hay un episodio, hay una historia. Y hay que estudiar todo eso. Y viene uno y dice, yo soy experto en el Islam o soy especialista en el Islam y no tiene ni idea del Islam, para no decir otra palabra. Ese es el Corán. El Corán hay que estudiarlo y hay que saberlo. Hay que conocer todas las fuentes de la ley islámica. Hay que conocer el Sharia, los dichos, hechos y actos del Islam. Hay que conocer las escuelas jurídicas del Islam, que son el Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi'i. Hay que conocer el tafsir, el taqiyya, todos estos dentro del Islam, y luego hablar del Islam. No viene uno y se siente como un comentarista, empieza a hablar porque hoy día pegas una patada en la pared y te salen 70 especialistas en el yihadismo, en el Islam, en todo. Claro. En el Oriente. Rad, entonces, usted nace en 1959 en Nínive, en Mosul. Entonces, claro, usted, cristiano de aquellas tierras de Irak, decidió hacerse experto en el Islam. Entonces, me gustaría que nos fuese contando, experto no, conocedor, estudioso, disculpe. Usted decidió estudiar a fondo el Islam. Entonces, esto viene motivado de algo. No sé si podría explicarnos por qué usted decide tomar este camino para entender un poco su historia, etc. Porque o sea, ¿cómo era usted de para joven? sobrevivir en un país tan radical, en un país como Irak, con los radicales islámicos, con los fanáticos islámicos, hay que defenderse con fundamento. Entonces, yo puedo defender con mi fe cristiana, pero aparte de mi fe cristiana, yo quiero enfrentar a los musulmanes y mostrarlos que están en la equívoca, no están en el verdadero camino. Su religión es falso. O sea, todo lo que ellos se creen, lo que ellos defienden, es falso. Por lo tanto, yo decidí, primero, para fortalecer mi fe cristiana, pues he decidido conocer otras religiones, entre ellos la religión más extendida del mundo, el Islam. El Islam está extendiendo mucho en el mundo. ¿El Islam está más extendido que el cristianismo? El cristianismo en su totalidad es más que el cristianismo. Son casi 2.200 millones de cristianos en todo el mundo. Los musulmanes están llegando a 1.800 millones de musulmanes en el mundo y está creciendo muchísimo. ¿Qué debe a este crecimiento del Islam? Primero, la natalidad, porque los musulmanes la media de natalidad en el Islam está entre 4 y 5 personas. En el occidente del cristianismo no llegan a 1,2 o por máximo 1,5 en todo el mundo. En Europa está 1,1. Ese es un estudio, lo hicimos nosotros, lo hice yo también colaborando con la Universidad de Chicago y la Universidad de San Diego en el año 2015 sobre el crecimiento del Islam en el mundo. Y también hacer un estudio para el año 2030, hasta dónde va a llegar el Islam. El Islam llegará hasta 2.000 millones de musulmanes del año 2030.
2030. La conquista ya no será a través de la espada. A través del vientre de las mujeres musulmanas. Esto lo dijo Yusuf al-Qaradawi, que es el gran dirigente de la Liga Musulmana, que vivía en Qatar. Tenía un programa muy conocido, murió en el año 2020 por el COVID, aparte ya era mayor. Y esto lo dijo, vamos a conquistar el occidente por el vientre de nuestras mujeres y por la emigración. Eso es lo que está pasando. Muammar al-Gaddafi, el presidente de Libia, también dijo lo mismo. En el año 2008 dijo que el Islam va a conquistar el occidente primero por la ignorancia del occidente sobre el Islam y segundo por las leyes del occidente, porque los musulmanes aprovechan la democracia, la libertad, el consenso y la ignorancia del occidente en el Islam. Aquí todo vale en el occidente. No es como en los países árabes islámicos. ¿Por qué, por ejemplo, hay una pregunta muy interesante? Siempre a mí me preguntan mis alumnos y la gente. ¿Por qué no acogen los países del Golfo, los golfos del Golfo, que tienen mucho dinero? ¿Por qué no acogen los inmigrantes musulmanes en sus países? Arabia Saudita tiene muchísimo terreno, desiertos. Vamos, ahí tienen todo vacío y pueden ahí construir casas y acoger todos los inmigrantes suyos, que mejor que vengan aquí a Europa, que tienen unas costumbres y una religión diferente de ellos, pues acógelos los de Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita, primero, apoya la migración al occidente, porque esa es parte de la conquista. Segundo, no se fían. Ellos no se fían unos en otros, los musulmanes. Los de Arabia Saudita, de Qatar, de Kuwait, de los Emiratos Árabes, no se fían en los musulmanes de Marruecos, o de Siria, o de Irak, porque dicen que son violentos, son de diferentes ideas y son pobres. Si vienen aquí, hay problemas, generan problemas dentro de nuestros territorios. Sin embargo, apoyan la migración al occidente. Y el occidente cae en esta trampa. Les doy un ejemplo. En Arabia Saudita hay 200.000 carpas para hacer la peregrinación a la Meca, climatizada. Se usan solamente 5 días al año, en la época de la peregrinación. ¿Por qué no cogen todas estas inmigraciones en estas carpas y les ayudan, les alimentan y son gente de su raza, de su etnia y de su religión? Porque no les interesa. Les interesa irse al occidente y crecer dentro del occidente y conquistar el occidente y aprovechar de las leyes que hay en el occidente. Todos los musulmanes cuando vienen aquí al occidente saben sus derechos. Ya están informados de todos sus derechos, de todas las leyes en el occidente. Pero obligaciones ninguna. Tú ahora vas a Irán a ver si eres capaz de entrar a una mezquita con un pantalón corto. O una mujer que anda en las calles de Irán sin el velo. Sin embargo, ellos vienen aquí con el burka, con el hijab, con lo que quieran y no pasa nada. Y aquí aceptamos todo el mundo en el occidente. No es democracia, no es libertad, es libertinaje. Cuando uno viene, yo cuando vine a España, he venido a España, he traído las costumbres buenas de mi país, de mi comunidad cristiana, y he cogido las cosas buenas de España y estoy viviendo aquí en España, y estoy integrando. Yo no vengo aquí a imponer mis ideas. Los musulmanes sí vienen aquí para imponer sus ideas. Viven en guetos, no quieren integrarse. Por eso,
cuando los musulmanes llegan al occidente como migrantes, aquí tienen todos sus derechos sociales, económicos, piden ayudas, piden de todo. Practican su religión, practican el Ramadán, hacen sus oraciones 5 días al día, 5 veces al día. Y esta es la libertad que está dando el occidente a ellos. Y ellos saben que pueden conseguir todavía más. Pero los cristianos que vivimos con ellos en los países de mayoría árabe musulmana, vivimos ahí perseguidos. ¿Sabes? Desde el año 2015 hasta hoy, han matado miles de cristianos en Irak, Siria, en Egipto, en Siria. No hace mucho, hace una semana, bombardearon una iglesia cristiana. Mataron 60 personas y 80 heridos en Damasco. ¿Alguien ha oído de eso? ¿Ha salido una noticia? Nada. 10 segundos. Y nadie habla de ellos. Sin embargo, todo el mundo habla de Gaza. Todo el mundo habla de los ataques de Israel a Gaza y a los musulmanes. Pero nadie habla de la persecución y el verdadero genocidio el que sufrimos los cristianos en nuestras tierras, en Irak, Siria, Egipto, en todos estos territorios. Nadie habla de ello. Y han matado muchísimos cristianos. En Irán, todo el mundo habla de Irán ahora, el ataque de Irán y Israel. En Irán, en la época del Shah, había casi 1,5 millones de cristianos. Hoy día no llegan a 50.000 cristianos y viven perseguidos, escondidos, desesperados. No saben qué futuro les esperan. Y es lo que hay en Siria. Todo el mundo aplaudiendo la caída con el Bashar al-Assad. ¿Quién está gobernando en Siria ahora? Un terrorista, el Yolani. El Yolani era un terrorista que luchó con el Baghdadi en Irak y Siria, con Daesh. Era miembro de Daesh. Y están persiguiendo a los cristianos en Siria. Y los cristianos están escapando. El objetivo principal de los musulmanes en el Oriente Medio y Próximo, entre ellos también Mesopotamia, es vaciar todo este territorio de sus cristianos nativos. Nosotros somos nativos. Nosotros no somos inmigrantes. Somos los originales del país. Quieren vaciar todo este territorio de sus ciudadanos cristianos. Y nadie habla de ello. Porque aquí, cuando yo hablo de eso, a mí me llaman de todo menos guapo. Facha, ultracatólico, islamófobo, de todo. Cuando hablo y lo digo con fundamento, todo esto lo he vivido yo. Y lo estoy mostrando en el Corán, en las palabras del Islam, en la historia del Islam. Y me llaman de todo. Sin embargo, nadie habla de la persecución y el genocidio cristiano en el mundo de mayoría árabe musulmana. Bueno, luego iremos a sus vivencias personales, porque ha vivido mucho, pero antes en Francia, del 10 al 15% de la población, son creo que unos de 7 a 10 millones de franceses son musulmanes. En España un 5% de la población española es musulmana. ¿Qué pasará cuando en España el 10% por la natalidad, etcétera? Porque vemos que hay 1,9%, o sea, 1,09 hijos por mujer española, etcétera. Bueno, ¿qué pasará cuando en España el 10, 15, 20% sean musulmanes o en Francia pues el 30% de la población? ¿Podría haber un conflicto entre culturas teniendo en cuenta lo que comentabas? El conflicto ya está. No, pero el conflicto un conflicto de Francia está. Incluso armado. El conflicto está armado. Están cometiendo el yihad que está practicando el yihad. Los atentados, ¿qué son? ¿Qué son los atentados? O sea, cada X tiempo hay un atentado musulmán dentro de Europa. En España, en Francia, en Alemania, en todo. Este es Hamburgo. Yo voy mucho a Alemania. Tengo ahí mis hermanos en Alemania. Y mira los conflictos que hay allí.
el choque de la convivencia entre los musulmanes, porque como he dicho anteriormente, los musulmanes no vienen a integrarse, no vienen a convivir, Pero hay musulmanes vienen a que sí, imponer. ¿no? O sea, Yo ¿qué no- porcentaje a de ver, los musulmanes a crees ver, que sí que vienen? hay gente, yo cuando hablo del Islam, yo hablo del Islam el que practica el Islam, que practica la religión musulmana. Y la mayoría practican la religión musulmana, creen en el jihad. Pero hay musulmanes que son buenos. A mí, como por ejemplo, un día yo tengo un libro, se llama La mujer bajo el yugo del Islam. Y se explica, según la ley islámica, cómo maltrata el Islam la mujer. Y un día me levanta una chica muy joven y me dice, profesor, es que yo tengo un novio musulmán, se llama Hassan, y es muy majo. Y mi respuesta fue clara y directa. Le dije, pero yo conozco a Hassan, yo sé quién es Hassan. Pues chica, hay 1.800 millones de musulmanes. Si todos son terroristas y todos son malos, apaga y vámonos. Pero hay un porcentaje de musulmanes muy elevado que creen en el Islam y quieren imponer el Islam en Europa. Yo muchas veces me invitan a Francia, a Alemania, para dar unas charlas sobre el Islam y de todo eso. Y algunas veces coincido con algunos musulmanes. Y algunos dicen, bueno, nosotros estamos aquí en Europa, pero queremos practicar nuestra religión. Digo, yo sí, yo también estoy practicando mi religión cristiana, pero lo practico en la iglesia y lo practico de la puerta de mi casa para adentro. Pero vosotros no, los musulmanes. Vosotros queréis imponer el Islam en todo aspecto de la vida en el Occidente. Vale, si tú has salido de tu país, a mí muchas veces me choca eso, a las mujeres. Tú, sobre todo a las mujeres, tú te has salido de tu país para buscar una vida mejor. Y vienes al Occidente y sigues la misma vida y quieres seguir haciendo la misma vida. Entonces, ¿para qué has salido? ¿Quieres seguir llevando el velo, el hijab, el burka, practicando el Islam e imponiendo el Islam? ¿Y quieres que te gobierna un musulmán? Entonces, ¿para qué has salido de tu país? Pues quédate en tu país. Yo me escapé de mi país, Irak. Me escapé porque estuve harto de mi país, aparte condenado a muerte. Y me salí pues vengo aquí para mejorar mi vida, para progresar. Ya tanto hablan los progresos del progreso. Pues ese es un progreso, progresar, haciendo mi vida mejor. No vengo aquí para volver otra vez a vivir como he vivido. ¿No? ¿Para qué ha salido? Pues cuando venís aquí, pues convivir. Por lo tanto, los musulmanes están creciendo y con ello va a crecer la violencia y va a crecer también el desacuerdo. ¿Por qué? Es que es muy sencillo. Mucha gente, nosotros hemos oído muchísimas veces hablar del diálogo de la civilización y la convivencia con los musulmanes. Es que el Islam no puede convivir con el cristianismo y con el judaísmo. Por sencilla razón. Te dejo también a leer un versículo aquí. Y este contesta todo. A mí me han invitado en centenares de congresos del diálogo de la civilización. El último, el año pasado, estuve en Turquía y me echaron de ahí del congreso. Bueno, me invitaron a marchar y tuve que coger el primer avión que salía de Turquía, si no me mataban. ¿Por qué? Porque estaban hablando del diálogo de la civilización y hablaba un imán dentro del congreso y decía que el Islam es la mejor religión que existe en la tierra. Mahoma era el mejor profeta. Y el Islam debe que extender en todo el mundo. Y yo le pregunté y dije, entonces, ¿para qué el diálogo de la civilización? ¿Y para qué estamos aquí reuniendo? Y además he leído este versículo. Y todos los musulmanes, la sura 51, está marcado. Creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos.
Son amigos unos de otros. Quienes de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Dios no guía al pueblo impío. Pues está claro, ¿no? Este versículo está repetido 12 veces en el Corán. Y esa es palabra de Allah. Todo musulmán debe de aplicarlo. Por lo tanto, los líderes musulmanes, además, aplicando este texto, fíjate lo que animan cuando llegan las Navidades o la Semana Santa o todo eso, los musulmanes no pueden felicitar a los cristianos por sus fiestas, porque no pueden hacer amistad con ellos. Sin embargo, nuestros líderes religiosos y nuestros líderes políticos, cuando llega Ramadán, felicitan a los musulmanes. En sus fiestas también los primeros que felicitan a los musulmanes. Y hay que respetar a los musulmanes, no hay que agredir a los musulmanes, no hay que, a ver si ofendemos la religión musulmana. Pero ¿por qué tenemos que ofender si estamos en nuestra tierra, en el Occidente? Y el Occidente tradicionalmente es cristiano. Y Rad, ¿crees que hay países musulmanes donde sí que pueda hablarse de libertad religiosa? Nada, en ningún país de mayoría árabe musulmana hay libertad religiosa. El Islam, ahí se aplica la ley islámica, el Sharia. ¿Y qué es la cláusula de apostasía? Es la muerte, toma. Aquí está, es que está en el Corán todo. La sura 5, el versículo 35. Hay que matar al apóstata. Y te voy a explicar el texto que a mí me leyeron un día poniendo la espada en mi cuello para cortarme el cuello. O sea, el Islam es... No, pero puedes repetir, Rad. En una de las ocasiones que yo sufrí la espada del Islam en mi cuello 7 veces. Y una de ellos leyendo un texto del Corán para cortarme el cuello. Y me salvé de milagro. No sé por qué no me han cortado el cuello. Todavía no tengo explicación de ello. Pero bueno, toma. 12. A ver. Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros. Confirmad pues a los que creen. Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. Bueno, Rad, entonces, ¿podrías contarnos, por favor, qué te ha ocurrido a ti por ser cristiano caldeo y por defender la fe cristiana? Que, por cierto, no sé si son los primeros cristianos. Claro. Nosotros somos los primeros cristianos. Vamos a ver. A mí, en todas las entrevistas, me preguntan de lo mismo, o sea, contar mi experiencia personal. Yo no quiero ser el protagonista de este caso, porque pero eres un testimonio, todos los cristianos hemos sufrido y están sufriendo persecución y genocidio verdadero. Yo no soy más que ellos, tampoco soy menos, soy igual que ellos. Mi familia han muerto defendiendo su fe, 70 personas de mi propia fe. Por lo tanto, yo no soy el protagonista. Yo he sufrido, pero he logrado salvar la vida y me escapé de ahí. Y gracias a Dios sigo vivo dando este testimonio. Los protagonistas son los cristianos, todos los cristianos, el que viven en los países de mayoría árabe musulmana. Yo he sufrido, como han sufrido la gran mayoría de los cristianos. Hay algunos, tenemos el valor de contar y de criticar el Islam, y de hablar y decir la verdad con fundamento. Y otros prefieren, están callados y dicen que ya demasiado hemos sufrido y queremos vivir en paz en el Occidente y queremos practicar nuestra religión, vivimos en paz. Por lo tanto, nosotros en Irak, en mi caso, de toda la vida hemos sido perseguidos. Yo todavía recuerdo desde que era niño, a mí, mis colegas, mis amigos en el barrio, mis vecinos, nos llamaban Nasrani Wasig Kafir, nazareno, sucio, infiel. Y nosotros somos más
más limpios que ellos, porque ellos, vamos, no se duchan en la vida. Nosotros, al contrario, los cristianos somos muy conocidos ahí de nuestra limpieza y higiene. Y nuestras casas, que son muy, muy, muy buenas, y también tenemos buena educación. Los cristianos hemos sufrido muchísimo a manos de los musulmanes. Nos persiguen, no tenemos el mismo derecho de los musulmanes. En el ejército, de lo mismo. O sea, yo he sobrevivido en el ejército. Yo he sobrevivido 3 guerras. La guerra de Irán-Irak. Entre los años 1980 y 1988. Yo estuve en la cárcel, condenado por 6 meses de una condena. Y no sé, gracias a la guerra de Irán-Irak, nos sacaron de la cárcel para irnos a hacer el servicio militar. ¿Y por qué te metieron en la cárcel? Perdona. Por sencilla razón, porque yo terminé mis estudios árabes islámicos, filología árabe, estudios árabes islámicos, la licenciatura, y hice una tesina haciendo una comparación entre el apóstol Pablo y el segundo califa ortodoxo musulmán Omar, porque nuestros profesores nos decían que los dos son los mismos. Gracias al apóstol Pablo, el cristianismo se extendió en todo el mundo. Y gracias al segundo califa ortodoxo, se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África. Y yo hice una tesina sobre eso. He hecho una comparación entre los dos. Entre lo que decía, es verdad, gracias al apóstol Pablo, se extendió el cristianismo en todo el mundo. Pero el apóstol Pablo predicó la paz, el consenso. Predicó la palabra de Jesús en el Evangelio. Nunca obligó a nadie a convertir al cristianismo. Él predicaba y tenía seguidores. Y fue asesinado, muerto como mártir por predicar la paz y el consenso. Al contrario del segundo califa ortodoxo, el Omar, que conquistó Irak en el año 637, Siria en el año 638, Jerusalén 640, Egipto 641, Persia 642, por el filo de la espada, obligando a la gente a convertir al Islam. El que no se convertía al Islam le cortaba el cuello o deben de pagar el tributo. Y fue asesinado Omar por un esclavo suyo, se llamaba Fairuz. Aprovechó un día que estaba Omar rezando y le clavó el cuchillo en la espada, porque Omar mató a toda su familia y le llevó a Fairuz como esclavo suyo. Y claro, empecé a explicar también en mi tesina, que era una tesina de 150 páginas, la violencia del Islam y los textos violentos del Islam. En aquel tiempo, claro, cuando presenté mi tesina, me citaron en la universidad y me dieron una paliza de muerte. ¿Ah, sí? Y luego me denunciaron. Estuve en el hospital mucho tiempo. ¿Cómo fue aquello? Fue muy duro. ¿Qué voy a explicarte cómo me pegaron? Pues me pegaron con todo lo que tenían. Ya, pero usted no tenía ningún compañero allí o No, usted no, salió porque y de los repente... cristianos, nadie. ¿Quién va? Porque son ellos mayoría. Uh-huh. Y el imam, el director de la universidad, ¿quién va a defender? Nadie va a defenderme. Y los cristianos somos muy pocos. Aparte era el único el que estudiaba estudios árabes islámicos. El único cristiano en esta facultad. O sea, no había muchos cristianos. Usted no tiene miedo. Claro. Y bueno, terminé en el hospital. Y luego vino un primo mío que era muy rico y también era muy culto, tenía mucho dinero. Se interesó en mi tesina, leyó mi tesina y me dijo, bueno, vamos a publicar la tesina. Dije, pues públicalo. Lo publicó la tesina, duró un mes. Le quemaron vivo dentro de su editorial y le dieron a su familia 24 horas para abandonar el país. Están ahora en Estados Unidos su familia, no quieren saber nada de mí, claro, porque yo era responsable de la muerte de su padre. Y yo tuve que escapar. Mi padre me llevó a mi pueblo, en Nínive, desde Basora. Yo vivíamos en Basora, en el sur, a un
un pueblo en el norte de Irak, en Nínive, en la llanura de Nínive, y estuve escondido ahí durante un mes. Solamente sabía un tío mío, hermano de mi padre, y mi padre. Y me traía todos los días, por la mañana madrugada, me traía un cubo de agua y un tupper de comida. Escondido ahí, nadie sabía dónde, porque me estaba buscando. Hasta que mi padre llegó a un acuerdo con el gobierno y con los radicales islámicos, pagó muchísimo dinero para condenarme a 6 meses de cárcel. Estamos hablando en junio del año 1980. En septiembre empezó la guerra de Irán-Irak. Y ahí mi padre pues llegó a un acuerdo, me sacaron de la cárcel y me fui a hacer el servicio militar durante 8 años en la guerra de Irán-Irak. He visto la muerte todos los días 1000 veces. He sobrevivido durmiendo con los cadáveres. Y luego seguido fue de los primeros que entraron en Kuwait y los últimos que salieron de Kuwait con una bala en la espalda. O sea, tú Y estuviste con luego, una espalda... claro, el Kuwait, en el año 1990. Seguido por la guerra de tormenta del desierto. Yo era un oficial, era un teniente y dirigía 50 yihadistas musulmanes. Fíjate, un musulmán dirigiendo, un cristiano dirigiendo 50 yihadistas musulmanes. O sea, y yo he sobrevivido, pero como podía. Y te digo, yo es que en el desierto, ¿habéis visto las películas yo no creo que todavía eres joven, no has visto en el año 90, no creo que todavía no has nacido. Pero eran imágenes muy, muy duras. Uh-huh. Y con todo ello, hoy día muchísima gente habla de guerra, de la guerra tal, la guerra tal. Y hay muchísima gente también han visto las películas del Salvando el Soldado Ryan, o un documental sobre la guerra. Sí. Pero es que vivir una guerra no le deseo al peor enemigo. Y yo he sobrevivido 14 años en una guerra directa. La guerra es horrible. La guerra hay que vivirlo para hablar de ello. Por eso un día también tuve una discusión con un coronel aquí en España hablando de la guerra, teóricamente de la guerra y de todo eso. Le pregunté, le dije, mi señor, ¿usted cuántas guerras ha estado? Yo no he estado en guerra. Digo, pues hay que vivir una guerra para describir una guerra. No hablas de la guerra teóricamente y hablar de la guerra de libros y de documentales, sino hay que vivir una guerra. Y la guerra es horrible. Yo he nacido en una guerra, porque Irak siempre ha estado en una guerra. Y me he crecido en una guerra, en un ambiente radical islámico. Hay que luchar en la guerra y luchar contra los radicales islámicos, defendiendo mi fe cristiana. Y gracias a Dios yo tengo muchísima fe. No como los algunos sacerdotes buenistas o algunos obispos buenistas, el que hablan del diálogo, de la convivencia y no tienen ni idea lo que es convivir con los radicales islámicos y defendiendo la fe cristiana. Vete ahí y habla del diálogo, de la libertad religiosa. No aquí. ¿Qué pasaría si alguien va ahí a hablar de la libertad religiosa? Pues le matan, sencillamente. Sencillamente le matan. Ahí no hay libertad religiosa. Aquí los musulmanes, cuando vienen como migrantes, tienen toda la libertad de celebrar sus fiestas, irse a las mezquitas, a hacer sus oraciones. En algunos barrios rezan en la calle delante de todo el mundo y no pasa nada. Ahí nosotros los cristianos no podemos celebrar una misa tranquilamente. Y Rat, es verdad que también le dispararon no sé si en la cabeza. Tengo una herida en la cabeza, una herida aquí, la tormenta del desierto, una metralla en la cabeza. Claro. Es que por eso vivir una guerra es muy, muy dura. Vivir viendo tus amigos, familiares tuyos, gente que has nacido con ellos, has creído con ellos,
muriendo en tus brazos y no puedes hacer nada para salvarles la vida. Esta es la guerra. No es como ahora cualquier descelebrado que sale en televisión o un comentarista y habla de la guerra, y habla de Gaza, y habla de Israel. Es que no hay sentimentalismo que valga en una guerra. La guerra hay que sobrevivir la guerra. ¿Y cree que el Islam está abriendo las puertas a Occidente? Por ejemplo, no sé si ahora la Meca la pueden visitar también turistas o está dando algunos pasos y Pero avances. con todo lo que estoy contando, No, no, y no. sigues diciendo de que No. el Islam está abriendo, ¿qué puerta está abriendo? El Islam es una mentira, la Pues gran mentira que hay. dirigentes de algunos países, etcétera. Los dirigentes que van ahí, pues llaman a algunos, vente ahí, ves y eso, y se van, pero la realidad hay que vivir ahí. Ujú. Yo como tengo un amigo que trabaja en una empresa de petróleo en Arabia Saudita, y dice, es que aquí estamos muy bien en Arabia Saudita, pero ¿dónde vives? Los occidentales, ¿dónde vivís? Viven en un barrio, se llama el Barrio Verde. Yo he estado ahí. Y ahí viven solamente los occidentales. No salen fuera, no entran dentro. O cuando vienen algunos y dicen, yo he estado en Libia, o he estado en Egipto, o he estado de turista. Vale, de turista. Primero, tú no sabes, por eso es también muy importante para hablar del Islam, tienes que saber el idioma. Y tienes que tener una mentalidad oriental para entender. Yo hablo perfectamente el árabe antiguo, el árabe clásico, el dialectal y todos los dialectos árabes. Por eso cuando voy de viaje, yo no voy a ver los pirámides, yo voy a Egipto profundo. Ahí está el verdadero radicalismo y fanatismo islámico, no en las zonas turísticas. O sea, voy a Abu Dhabi. ¿Dónde vas a Abu Dhabi? ¿O dónde vas a Dubái? ¿O a Qatar? ¿O donde sea? A los hoteles grandes de lujo. Vete a donde viven los esclavos, los de Bangladesh, de los pakistaníes, los indios, el que están ahí viviendo como esclavos, están utilizando los golfos del Golfo para construir sus casas, sus edificios, y mira cómo viven ahí, cómo lo tienen como esclavos. Este es las ciudades profundas. O sea, cuando la gente viene a España o viene a Madrid, pues ¿dónde van? A Gran Vía, por el centro, ¿no? Pero hay zonas donde están ahí los musulmanes, a ver si puede alguien entrar ahí y puede hacer algo. Los musulmanes siempre se levantan contra eso. Aquí ahora hay también policía de educación musulmana. Persiguen a las mujeres musulmanas el que llevan vestidas minifaldas o vestidas normales. Las persiguen estas musulmanas. No dejan entrar a los occidentales, la gente del país mismo, vestidos pues con un short o con un escote o lo que sea. Les persiguen, les insultan. A Barcelona, en algunas zonas de Barcelona, donde hay mayoría musulmana ahí, a ver si algún catalán puede entrar o el catalán puede entrar ahí. Es que esa es la realidad. A Francia, vete a Marsella, el 70% de la ciudad de Marsella son musulmanes argelinos. Y los franceses ahí, la gente de Marsella, están sufriendo persecuciones en su propia ciudad. Y yo he estado ahí el verano pasado. Voy todos los años a esas ciudades porque tengo familias ahí. Hay que conocer todo eso y hablar de ello. ¿De qué vamos a hablar del Islam está abierto? ¿Cómo va a abrir el Islam si estos versículos, los 255 versículos, animan a matar a los judíos cristianos? Nunca va a abrir. El Islam nunca va a avanzar. El Islam
es una religión dictatorial. Sigue viviendo el Islam, sigue viviendo en su época cuando nació y en la zona donde nació. Sigue viviendo en el siglo VII y en la península arábica, en el siglo VII, aplicando la ley islámica y las palabras de Mahoma en el Corán. Este es el Islam, nunca avanza y nunca avanzará. Ujú. Y Rad, dos preguntas. La primera es si cree que van a ir aumentando o que pueden ir aumentando los ataques terroristas en Occidente. Y la segunda, Seguramente que sí. y la segunda, pues ahora sí nos puede explicar por qué. Y la segunda, si cree que España está preparada cultural y espiritualmente para defender las raíces cristianas, pues frente al Islam, al nihilismo, al relativismo, etc. El yihad es el segundo pilar más importante en el Islam. Hay un episodio muy importante en la Biblia. No sé si conoces la Biblia, pero bueno, si conoces el episodio del hombre rico, cuando vino a Jesús y le dijo, Rabí, Rabí es una palabra aramea, Sí. que es nuestra lengua natal. Rabí significa maestro. ¿Qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Y le dice, pues amar al prójimo, ayudar a tus padres, los 10 mandamientos. Ya lo hago. Ya lo hago. Dice, entonces deja todo lo que tienes y sígueme. Y le dijo, antes que te voy a seguir y yo tengo todo tu dinero, y se fue. Esto lo dice la Biblia en Mateo, el capítulo 9. El mismo episodio está en el Sharia, los dichos, hechos y actos de Mohammed. Viene un hombre y dice a Mohammed, en el Sharia, el dicho número 25 y 26, por si acaso si algún musulmán está oyendo o alguien quiere examinarme, que también la puede ver, porque es el segundo fuente de la ley islámica más importante, el Sharia. Y le dice, profeta, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Le dice 3 cosas. Primero, creer en Allah, el único Dios verdadero, y en mí, en Muhammad, como su profeta. Segundo, hacer el yihad. Y tercero, la peregrinación a la Meca. Y le dice, ¿qué es el yihad? Dice, el yihad es luchar, hacer la guerra contra todos aquellos que no creen en el Islam, obligándoles a convertir al Islam. Este es el yihad, luchar. Pero hay 4 tipos de yihad. Es el yihad individual, que es el lobo solitario, le llaman aquí, y el lobo es un animal muy gracioso, muy guapo en la traducción árabe musulmana. Tampoco le molesta al musulmán que le llamas lobo solitario. Este es un musulmán que se levanta por la mañana y sale a hacer el yihad, matar un judío o un cristiano. Y no hay condena. En los países árabes hemos sufrido muchísimo estos atentados. Y no hay condena. ¿Por qué? Porque es legal hacer el yihad. El segundo es el yihad colectivo. Es decir, entrar en una célula o un grupo radical islámico, de ahí recibes un orden para cometer al yihad. Por eso mucha gente cuando habla dice el yihad es la guerra santa. La guerra santa es lo último. Porque antes sí había guerra santa, pero es que ahora ya no, afortunadamente no llegamos a la guerra santa. Pero vamos a sufrir muchísimo el yihad individual y el yihad colectivo. Porque la guerra santa, ¿por qué no hay guerra santa? Porque no hay un líder religioso sobre todos los musulmanes. Nosotros tenemos Papa, la Iglesia Católica. Seguimos el Papa. Sea como sea, seguimos el Papa, es nuestro líder espiritual. Y obedecemos al Papa. Pero los musulmanes, en su totalidad, no hay un califa, un líder musulmán. El Islam está dividido, como dije anteriormente. No hay un líder que hace el llamamiento a una guerra santa. El último califa fue el Abdelhamid II, que era el califa, el último califa otomano, cuando cayó el Imperio Otomano. A partir de ahí ya no hay un califa. Por lo tanto, y luego el yihad
para los musulmanes es ganar el paraíso. Mira, según la Sura 56, un yihadista muere matando a infieles, se va directamente al paraíso y tiene ahí 70 jurís, mujeres bellas con ojos azules, vírgenes. Y por la gracia de Dios, aunque se cuesta con ella, vuelve otra vez virgen, como que Dios no tiene nada que hacer haciendo vírgenes. Estos los musulmanes lo creen y luchan por ello. Y tienen una vida eterna en este paraíso. Esa es la ganancia de un yihadista. Y luego hay proceso para hacer yihad. Yo digo eso porque yo he nacido con los yihadistas en mi barrio. Mis amigos eran yihadistas. Mis colegas en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el ejército, eran yihadistas. Sé cómo viven los yihadistas. Yo he estado en fiestas de yihadistas. Es mentira cuando se dice aquí los padres o las familias no sabían de que su hijo era yihadista, porque cuando se comete un atentado yihadista sale la comunidad musulmana o salen los vecinos. Pues nosotros sabíamos, era buen chico, era muy majo, no era. Mentira. Porque hay un proceso para hacer el yihad. El yihadista tiene que hablar con su familia, comunicarse a sus padres, luego comunicar el líder espiritual de ellos, el imán de su barrio. Luego le hacen una fiesta, tiene que purificar el cuerpo, tiene que afeitar todo el cuerpo, porque se va a morir, tiene que ir ahí limpio en el paraíso, matando infieles. Y este es el yihad verdadero. Por eso hablar del yihad islámico o del yihad en el Islam, hay que conocerlo. Hay que vivir con los yihadistas. Es como aquí, por ejemplo, algunos políticos o algunos... A ver, que venga un yihadista. No que venga un yihadista. Tú si ves un yihadista, se cagan los pantalones. Porque el yihadista cuando viene supuesto a morir. Tú no puedes luchar contra un yihadista. O algunos también comparan los yihadistas con la gente de ETA antiguamente. No tiene nada que ver, porque los de ETA son cobardes. Venían por atrás, pegaban un tiro a uno y se escapaban. Y si le pillaban o lo cogían, se iba a un cárcel de 3 estrellas a vivir bien y no pasa nada. Pero el yihadista viene dispuesto a morir, matando. Y esto yo lo he visto en mis ojos. O sea, yo es que he estado con ellos. Mis soldados eran yihadistas en la guerra. Se peleaban entre ellos para morir matando a la gente ahí. Por eso hay que saber de qué estamos hablando. Y hay que conocer bien el yihad. Y vamos a sufrir muchísimo del yihadismo si no hay alguna solución o algún medio para parar esta migración musulmana y el crecimiento del Islam dentro del Occidente. Y si me preguntas por cómo enfrentar el Islam o cómo enfrentar el yihadismo y qué hacemos nosotros en la Iglesia, nosotros no somos yihadistas ni somos guerreros, no podemos luchar contra... Lo que tenemos que hacer es decir la verdad, contar la verdad, predicar la verdad, no tener miedo. El buenismo es muy malo. Lo que estamos viviendo ahora en la Iglesia Católica es la cobardía, el buenismo, el relativismo. La Iglesia tiene miedo de hablar del yihadismo, del Islam, del radicalismo islámico. Y está engañada por el diálogo de la civilización y la convivencia con otras religiones. Nosotros estamos dispuestos, claro que sí. El cristianismo es una religión de paz, es una religión de compasión. Estamos dispuestos a vivir con cualquier
persona y ayudarle. Pero los musulmanes no están dispuestos a convivir con nosotros. Ellos quieren imponer su religión encima de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? También todo el mundo, cuando yo hablo así, dice, hombre, es que Jesús era muy pacífico, era muy bueno, predicaba la paz. Sí, pero Jesús entró en el templo con el latiguillo y echó a todos los Fariseos. apóstatas, el que estaban ahí dentro del templo. Echó a todos de ahí. Y no solamente eso, Jesús dijo antes de su muerte en la cruz, dijo, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Juan, el capítulo 18. Eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Eso es lo que yo intento hacer. Decir la verdad con fundamento y enseñar. Mientras hablábamos con Raad sobre cómo la cultura y el acceso a la información transforman vidas, pensé en algo parecido que ocurre en Internet. A veces las barreras digitales limitan lo que podemos aprender o explorar. Por suerte existe Surfshark, una VPN que funciona como puente digital que te permite navegar de forma segura, proteger tu privacidad y explorar información y recursos de cualquier parte del mundo, sin restricciones ni censura. Por ejemplo, en lugares como en China, donde redes como Instagram o WhatsApp están bloqueadas, o para acceder a contenido disponible solo en otros países. Con Surfshark tus datos permanecen privados y cifrados, tus dispositivos están protegidos contra malware y anuncios, y puedes usarlo en todos tus dispositivos sin límite para que toda tu familia esté segura. Y para que lo pruebes sin miedo, Surfshark tiene garantía de devolución de 30 días. Solo tienes que usar el cupón a la de 3 al pagar y conseguirás 4 meses extra gratis de VPN. El enlace y el cupón están en la descripción. Te los dejo también en la pantalla para que no se te escape. Surfshark, seguridad, privacidad y libertad digital para explorar, aprender y descubrir sin límites. Y ahora continuamos con la entrevista. O sea, Rat, ahora vamos camino de quizá Eurabia o de un gran reemplazo y la única manera de parar esto es decir la verdad. Sí, pues esto es estudiar, conocer el Islam bien y decir la verdad. Frenar el mal con la verdad. Aquí tengo el nombre de Abdelbaki Essati, que él fue el imán de Ripoll relacionado con los atentados de Cataluña en 2017. ¿Usted tiene datos o más o menos es conocedor de qué número de imanes podrían pues estar radicalizando a posibles células yihadistas como hizo Abdelkati en el 2017, en agosto? Hay muchos imames dentro de España y dentro de Europa, radicales islámicos con nombre y apellido. Se calcula en España hay entre 25 a 30 imames radicales islámicos animan a hacer al yihad a los musulmanes. En Europa el número no es conocido, no está exactamente conocido, pero hay muchísimos imames y eso es lo que hay que parar. Eso es lo que hay que parar. Hay que parar los imames. Hay que disolver los guetos islámicos. No hay que tener miedo, hay que sacar leyes claras para frenar el radicalismo, el fanatismo islámico, no solamente en España, sino en toda Europa. No puede decir que todo vale, que vamos a acoger a todo el mundo. No, hay que examinar, saber quién está entrando en nuestras casas, quién está cruzando la frontera. Hay que investigar bien, no hay que aceptar todos los imames. Aparte, solamente en Cataluña hay más que 300 mezquitas en Cataluña. Estamos hablando de mezquitas y locutorios, garajes, pisos, que se utiliza también como mezquitas para oración y para predicar también radicalismo islámico. En Madrid tenemos casi 200 mezquitas. En cada pueblo, pequeño o grande, hay una mezquita. Y al mismo tiempo creo que hay unas 30 iglesias en Marruecos. Pero iglesias, ¿quién van ahí? Si lees la Constitución marroquí,
en el artículo 220 hay un párrafo, ponen: está prohibido predicar a otras religiones en Marruecos. Si una persona predica otra religión que no sea el Islam, la condena es entre 5 y 10 años de cárcel y una multa entre 5.000 a 10.000 euros. ¿Dónde está la libertad religiosa? Las mezquitas están para los extranjeros, pero un musulmán no puede entrar a una iglesia en Marruecos. En Irak hay muchísimas iglesias, y hay iglesias del siglo IV y del siglo V, monasterios. Algunos le han convertido a mezquitas por los musulmanes mismos, pero otros se conservan todavía como iglesias. Pero un musulmán no puede entrar en una iglesia, están vigilados. Si un musulmán entra a una iglesia, el día siguiente está en la cárcel o está muerto por los mismos musulmanes. Es que un musulmán no puede convertir. Mira, en la sociedad árabe musulmana, un cristiano recibe todas las ayudas, tanto económicas como económicas, trabajo y de todo, si se convierte al Islam. Pero si es un musulmán, se convierte al cristianismo, tiene que vivir escondido, perseguido por su propia familia. Su misma familia le persiguen para matarle. Y yo tengo miles de ejemplos de musulmanes convertidos al cristianismo y viven escondidos. En Francia, en Alemania, en todas las partes. Y hay algunos también falsos conversos. Musulmanes se convierten al cristianismo para aprovechar de la iglesia, porque le dan ayudas a algunas iglesias, sectas, le llamamos, como los Testigos de Jehová, como los evangelistas, como algunos grupos cristianos. Pues financia, cuando un musulmán se convierte al cristianismo, le dan ayudas económicas. Pues muchísima gente se convierte al cristianismo para aprovechar estas ayudas, y algunas iglesias. Por eso también hay una equivocación muy grave dentro de la iglesia. Cuando un musulmán se convierte al cristianismo, no está haciendo favor a nosotros. Nosotros nos extraña. Un musulmán se convirtió al cristianismo. No. Hay que ayudarle, pero hasta cierto punto. Porque nosotros estamos haciendo favor a porque le hemos sacado de la oscuridad a conocer la verdad, que es el cristianismo, a conocer la paz. Pero no debemos de ponerlo, porque hasta algunos musulmanes se creen ya son algo, por tanto elogio y tanto invitaciones, tantas conferencias, porque es un musulmán se ha convertido al Islam. Y un musulmán se ha convertido al cristianismo, y todo el mundo le recibe, le da ayudas, y claro, la gente se aprovecha de esta y mienten, se convierten al cristianismo por dinero, por este elogio, por este prestigio, por todo el mundo habla con él, o le invitan, o vete aquí a contar tu experiencia, y cuenta unas melongas, unas mentiras que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso, si un musulmán se convierte al cristianismo, pues una cosa normal. Como un cristiano se convierte al Islam, que se vaya. Porque no tiene conocimiento del cristianismo, tampoco conoce el Islam para convertirse. Hay que tomar estas cosas con naturaleza cuando un musulmán se convierte al cristianismo. Y Rat, ¿podrías hablarnos un poco más de la realidad de los cristianos perseguidos? Ahora mismo creo que hay en torno a unos 300 millones. No sé si podrías hablarnos. Hay gente que habla de 350 millones, tú hablas de que no son tantos. Pero... No, hay 200, casi 250, según las cifras de la ayuda a la iglesia necesitada y según también la ONU, pero la gran mayoría están en China. Vale. Están perseguidos por el comunismo. El comunismo, el social comunismo. Y luego todas las persecuciones cristianas están en los países de mayoría árabe musulmana. Pero nadie habla de ello. O sea, ahora, por ejemplo... Nadie dice nada. Por ejemplo, en Egipto. Sí, bueno, hace nada, 200
personas asesinadas en una iglesia en Nigeria. En Nigeria. Ujú. En Nigeria también miles de cristianos, porque Nigeria es un país muy grande, tiene casi 150 millones de habitantes. El norte es de mayoría cristiana y el sur es de mayoría musulmana. Y hay ataques. El presidente es Jonathan, es el cristiano, y Boko Haram ahí está luchando contra el régimen, ellos le llaman régimen cristiano, y quieren imponer el Islam en toda Nigeria. Y por eso persiguen y cometen atentados en Nigeria. En Egipto entre los años, cuando la primavera árabe, cuando cayó Hosni Mubarak, entre los años 2011 y 2013, 2 años mataron casi 7.000 cristianos coptos en Egipto. Yo he estado ahí. Nadie me dice ni me habla. Y casi 60 iglesias fueron destruidas en Egipto. Y hay una ley en Egipto: iglesia destruida no se puede construir otra vez, aunque se financia por la misma comunidad cristiana. En Siria, de lo mismo. En Irak, desde siempre. En Irak, desde la caída de Saddam Hussein hasta hoy día, han matado casi 15.000 cristianos en Irak. Y la gran mayoría también se escaparon de Irak. Había casi 2 millones de cristianos en Irak en la época de Saddam Hussein. Hoy día no llegan a 200.000 cristianos. Y la gran mayoría están saliendo de Irak. Ese es el objetivo de los musulmanes: vaciar todo Mesopotamia, el norte de África, de sus ciudadanos cristianos, los nativos cristianos ahí. Y nadie dice nada. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el Occidente? Solamente hablan cuando hay un ataque en Gaza o en cualquier sitio musulmán. Todas las noticias hablan de ello, pero nadie habla de los atentados en los países árabes, los países de mayoría árabe musulmana. Como dije anteriormente, no hace mucho, hace poco, un atentado en Damasco, en una iglesia. Mataron 60 cristianos fieles. Su culpa era celebrar una misa del domingo. El domingo pasado fue. Y también 3 de ellos son de mi pueblo, que estaban viviendo en Irak, se escaparon de Irak, se fueron a Siria y estaban ahí rezando. También murieron. No murieron en Irak, se escaparon de Irak para salvar la vida, murieron en Siria a manos de los mismos asesinos radicales islámicos. Un fanático islámico. ¿Dónde está la ley ahí? Nada. En Siria ni han hablado de ello, ni han investigado quién es atrás del yihadista que cometió el atentado, ni castigan a los responsables principales de estos ataques. Cuando hay un ataque contra una zona cristiana o una iglesia cristiana en los países de la mayoría árabe musulmana, no hay investigaciones, no hay responsables. Ya tapan todo y cada familia coge sus muertos y entierra sus muertos y ya está. Y se ha acabado. Esa es la verdad, el que viven los cristianos en los países de mayoría árabe musulmana. Y hay que hablar de ello, hay que condenarlo, hay que decirlo. ¿Y qué está haciendo nuestra iglesia? Callada, no dicen nada. ¿Alguien ha hablado de ello? ¿Alguien ha condenado este atentado? Nadie. Y ese es nosotros, de verdad, porque nosotros hemos vivido en esta situación. Yo vengo de un país violento, es un país radical islámico. Yo no tengo miedo de hablar de ello y condeno eso. Pero, jolín, es que son nuestros hermanos cristianos. Hay que defenderlos, hay que hablar de ello, hay que condenar los radicales islámicos. No es que hay que decir, porque yo oí algún obispo o algún sacerdote diciendo, bueno, estos no son musulmanes, son radicales. Entonces, ¿qué son? Si vienen ahí matando, muriendo, matando en el nombre de Allah,
recitando versos del Corán. ¿Quién son entonces? No, el Papa León XIV creo que sí que condenó este ataque a esta iglesia de Siria, pero yo entiendo lo que quiere decir, que no se hace lo suficiente. Claro, hay que ayudar, hay que defender, hay que moverse. Y nosotros como cristianos, aparte de rezar, yo todos los días, pues rezo por los cristianos perseguidos, los cristianos que están pasando dificultades en estos países, entre ellos mi familia. Tengo todavía familia en Irak y están sufriendo. Y yo no quiero que esos cristianos dejan sus países, ¿por qué? Porque yo no quiero perder mis raíces, mis tradiciones, no quiero perder mi tierra. Yo quiero conservar mi tierra, pero claro, yo cuando voy ahí jugando la vida 2 o 3 veces al año para ayudar a mi gente, a mi familia, y no es un mérito, no, es una obligación mía, lo hago. Cuando voy allí, ellos están contentos al verme ahí. Pero claro, no puedo decirles aguantar, quedáis aquí. Claro, si le digo yo aguanta, y me dice, anda, aguanta tú. Estás ahí en España tomando vino, comiendo el jamón y viendo Real Madrid y disfrutando, y nosotros aquí a aguantar. No puedo decir eso. El único consuelo a ellos es rezar, aguantar y dar conocimiento, animarles, dar mucha fe a ellos. Y hablando del ejemplo, de nuestro gran ejemplo, Jesucristo, y cómo aguantó Jesucristo toda su pasión. Esa es una obligación a todo cristiano. Yo no estoy animando que Dios me libra. Yo no quiero hacer el yihad cristiano, ni quiero luchar ahí contra los musulmanes, ni declarar una guerra contra el Islam. No. Esto no es cristianismo. Aparte, este no es mi objetivo. Mi objetivo es defender mi fe cristiana y defender mis derechos a la libertad religiosa y la convivencia en mi tierra natal, porque esa es nuestra tierra natal. No queremos perder nuestra tierra. Rad, ¿qué te parece entonces la manera en la que está actuando Occidente? O sea, ¿o cómo debería actuar? El Occidente es ignorante del Islam y de los musulmanes y el objetivo del Islam. El Occidente, te digo de verdad y con todo corazón, no tiene ni idea de lo que es el Islam. El Occidente se equivocó en 4 asuntos muy importantes. Un día, un experto, entre comillas, coronel del CNI, me preguntó, me dice, hombre, nosotros estamos trabajando en el tema del yihad y del Islam y de todo eso. Y le dije, mira, CNI, ¿qué significa? Centro Nacional de Inteligencia. Lo que tenéis que llamar lo mismo, CNI, pero Centro Nacional de Ignorantes, de idiotas, porque no tenéis ni idea del Islam. Cuando los centros de inteligencia dicen, no todos los musulmanes son malos, pero eso lo sabemos. Pero el yihad está creciendo, el radicalismo islámico está creciendo. El Occidente se equivocó principalmente en Afganistán. Acabar con el régimen de Afganistán y apoyar un terrorista como Bin Laden, porque Bin Laden le apoyaron los americanos contra Rusia, y se aumentó el radicalismo islámico en Afganistán. La segunda, y no quiero entrar en muchos detalles porque ya son detalles muy exactos. La segunda equivocación fue en Irán. Acabar con el Shah de Irán y traer sobre todo Francia, que ayudaron el Khomeini y el régimen de los Ayatollah a llegar al poder en Irán. Nada más llegar los Ayatollah al poder en abril del año 1979, el Khomeini cambió la constitución iraní de una constitución laica
a una constitución según el Sharia, la ley islámica. El Shah de Irán era un tirano, era un dictador, era un asesino, pero era laico, no era un musulmán fanático, practicante. Irán era un país muy abierto, era un país occidental. Irán era el gran aliado al occidente. Hoy día Irán está en blanco y negro, según la ley islámica. Es el gran peligro a todo el mundo y al occidente sobre todo. Y también es el eje del mal en todo Mesopotamia y el Oriente Medio y el Oriente Próximo. Por lo tanto, el régimen de Ayatollah es un peligro real. Hay que acabar con este régimen. ¿Quién le trajo? El occidente. Y sobre todo, distan de Francia. La tercera equivocación fue en Irak. Acabar con Saddam Hussein, con el Bush, el tirano del Bush hijo, y traer el que están gobernando ahora en Irak. Son unos tiranos musulmanes radicales chiíes sujetos o apoyados por Irán. Porque si cae también el régimen de Irán, el régimen de Irak también cae. Por eso yo me alegré muchísimo con el ataque de Israel a Irán y Estados Unidos también. Y dije yo, ese es el comienzo del fin del régimen de los Ayatollah. Y me alegré muchísimo, porque eso es lo que hay que hacer, acabar con estos dictadores, con estos radicales islámicos. Y traer unas dictaduras laicas, como era Saddam Hussein y como era el Shah de Irán. ¿Por qué? Porque en los países árabes islámicos no puede haber democracia. El occidente tiene que entender eso, porque la democracia y el Islam no son compatibles. Son al contrario. El Islam es imponer, es una dictadura. Por lo tanto, ¿qué es mejor? Mejor un dictador laico, no musulmán, como era Saddam Hussein o el Shah de Irán. Y la cuarta equivocación más grande fue con la primavera árabe, que no era ni primavera ni nada. Era un otoño oscuro, lluvioso, peligroso. No trajo nada bueno, todo lo malo en los países árabes islámicos. En Egipto gobernaba Hosni Mubarak, era un dictador laico. El Gaddafi era loco. Y yo lo conocí personalmente. ¿Ah, sí? El Gaddafi en el año 2008. Estuve ahí y lo conocí. Pero... ¿Y cómo es? 2 palabras. Loco... Está pirado. No, o sea, ¿cómo fue el encuentro? Perdona. El encuentro es una casualidad, porque nosotros fuimos de turistas por ahí, doctores, yo organizé un viaje ahí, y se enteró él, como quería hacer propaganda a él y a su régimen, nos invitó y nos recibió, y sobre todo a mí, porque yo era el organizador, y como el que sabe hablar árabe y soy de Irak, aparte del Gaddafi, admiraba también a Saddam Hussein. Saddam Hussein en aquel tiempo... pues estaba recién condenado a muerte y muerto. Por eso hablé con él. Por eso sacas una conclusión de que es loco y pirado. O sea, es una persona muy creída, pero le tenía el país sujeto. Libia es un país muy difícil de gobernar porque es un país tribal. Y ahí gobernan las tribus. Y el Gaddafi ha podido tener el país sujeto. Hoy día Libia es la cuna del terrorismo y hay una guerra civil tribal ahí en el país. Y era un país, la verdad que muy seguro cuando yo fui ahí. Lo mismo que Yemen. Yemen lleva desde el año 2011 hasta hoy día, están en guerra civil entre chiíes y sunís. ¿Y quién está alimentando esta guerra? Los iraníes y los de Arabia Saudita. Los de Arabia Saudita apoyan los sunís y los de Irán apoyan los chiíes en Yemen. ¿A quién puede odiar más un musulmán? ¿A un musulmán que es chií si eres suní o al revés? Los dos son iguales. ¿O a los cristianos? Los dos son malos. ¿O a los cristianos? Los dos son malos.
Los dos son lo mismo. Aplican la ley islámica, aplican el Corán. Sí, pero aquí no... Pero la mayoría de los musulmanes en el mundo Sí. son los sunís. El 85% de los musulmanes son sunís. Y el 13% son chiíes. ¿Y a quién odiaría más un radical chií o suní? ¿A un radical suní o chií? O sea, el contrario que él, o a un cristiano. Como no entiendo. O sea, si yo soy un radical chií, o sea, la mayoría de ellos, porque has dicho que están en guerra civil en Yemen, ¿no? Sí, Entre sí, ellos. ellos Entonces, se odian entre ellos. Claro, ¿y a quién odian más? ¿Al otro o a un Ellos los cristiano? dos, mira, los chiíes y los sunís, los dos están en guerra, se odian entre ellos. Claro. Se contradicen entre ellos. Están en guerra, llevan 14 siglos sin guerra entre ellos. Pero cuando viene uno de otra religión, se unen entre ellos contra el enemigo. Hasta que se va el enemigo. Es como lo que pasó en Irak. Uh-huh. En Irak, cuando se fue el Bush tirano, hijo, cuando se fue a Irak, se creía que va a Irak ahí a acabar con Saddam Hussein, y le hace una estatua y sale la gente aplaudiéndole. Al contrario, el pueblo de Irak se unieron todos contra el Shah, contra el Bush, contra él, y tuvieron que escapar de... los americanos tuvieron que salir de Irak con rabo entre piernas y salieron de Irak. Y luego cuando salió Bush, hubo una guerra civil entre chiíes y sunís, y llegaron los chiíes, como son mayoría en Irak, llegaron al poder y están gobernando el país. Pero si llegan los sunís, de lo mismo. Si son radicales, de los mismos. La única diferencia, si hay un gobernante laico, como Saddam Hussein. Saddam Hussein era laico, no era radical islámico. Por eso la primavera árabe, los frutos de la primavera árabe es el aumento del radicalismo, el fanatismo islámico en todo el mundo y en el occidente. Por eso el occidente es ignorante del Islam, no sabe cómo tratar el Islam. ¿Y sabes quién tiene culpa de todo eso? ¿Quién? Los presuntos especialistas, los presuntos expertos, los presuntos islamólogos, los presuntos arabistas, porque a mí cuando hablo con algunos y dice yo he escrito un libro sobre el Islam, vale, pero ¿tú quién eres? Yo soy historiador. ¿De qué historia estamos hablando? Vale, historiador, historia contemporánea, historia antigua, historia moderna, historia de España, historia de qué. Vosotros habláis de todo. De Cataluña, del País Vasco, de Europa, de la ONU, y la madre que le parió. Y soy historiador, lleva el título de historiador. Historia, cada uno tiene su especialidad. O sea, a mí como el otro día yo tuve una avería en mi casa de fontanería, y viene el fontanero y dijo, ¿cómo quieres que hago esto? Digo, yo qué sé, yo soy fontanero, hazlo lo mejor que puedas. Y yo soy doctor en estudios árabes islámicos. ¿Qué voy a saber de eso? Es que en España, en el occidente, es así. Sobre todo España. Todo el mundo sabe de todo. ¿Y qué podríamos aprender del pueblo árabe? Principalmente hay que leer mucho, hay que investigar mucho, hay que estudiar mucho. Y luego, con una mentalidad abierta, oriental. Yo tengo una mentalidad oriental. Yo, aparte de mis estudios académicos sobre el Islam, yo soy del Oriente. Mi mentalidad son de ellos. Por lo tanto, sé lo que digo. Yo hablo como ellos. Y yo sé árabe. Porque la gran mayoría de los libros antiguos del Islam no están traducidos al occidente. Y no todo el mundo lee los libros antiguos. Copiar y pegar. O viene uno, soy especialista porque ha leído una página de Wikipedia y ya es un experto. Porque esto es lo que hacen los comentaristas. Yo hace 2 días tenía una entrevista, 5 minutos. ¿Qué voy a decir en 5 minutos?
Y había un montón de comentaristas. Claro, en 5 minutos te puedes preparar 3, 4 líneas y para hacer eres un experto. Aquí le estamos dejando tiempo. No, por eso yo estoy muy a gusto, estoy ahí desahogando. Lo que quiero decir es que no es fácil explicar el Islam ni entender el Islam. Yo tengo muchos cursos por online, internet y eso, si que el que quiera entrar. Lo pondremos en la descripción. Por eso es que no es fácil, no es fácil. No es que ha leído un artículo, un día un comentarista leyendo un artículo mío y estaba discutiendo conmigo. Pero es que ese es el nivel el que hay aquí. O sale uno y dice, yo soy analista del CNI. Yo en mi vida he oído de un título, se llama analista del CNI. ¿Qué título este? ¿Dónde ha sacado este título? O me recuerdo todavía, de verdad, en el año 2015 me hicieron una entrevista. Estaba ahí una chica con 26, 27 años. Le pusieron un título especialista en Daesh. Y Daesh tenía 6 meses de nacer. ¿Cuándo tuviste el tiempo de estudiar Daesh? Especialista en Daesh. ¿Dónde ha sacado este título? Es que de verdad, choca. Este es el Occidente. Y hay que luchar contra esto primero y luego luchar contra el fanatismo y radicalismo islámico. Si no luchamos contra los ignorantes nativos del país, no podemos enfrentar el Islam. Y esto es muy difícil, una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque para llenar muchas horas de televisión y radio hay que hablar de todo. Y gente está dispuesta a hablar sin conocimiento. O sea, gente habla de economía, de política, de todo, de todo. Pues ya para terminar, Raad, muchas gracias por explicarnos todo y no sé qué consejos daría a toda la gente que escuche esta entrevista. El único consejo, yo no soy quien para dar consejos, porque yo necesito también consejos, porque hay veces también soy un poco impulsivo y hablo demasiado y explico porque... Pero bueno, yo hablo porque yo tengo miedo en el sentido de que no quiero vivir en mi país actual, España, lo que he vivido en mi país natal, Irak. Y mi consejo es, primero, el conocimiento, conocer, estudiar y luego hablar con fundamento. Segundo, rezar, tener fe en Jesucristo y las palabras de Jesús en la Biblia, porque son palabras muy de fe y anima mucho a vivir esta época que estamos viviendo, que es muy difícil. Y tercero, no tener miedo. Hay que decir la verdad, sin miedo, sin rodeo, directo y claro. Pues sí, eso es todo, Raad Salam. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.